Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo directo de esta serie de El legado pélvico, esta serie de directos que estoy haciendo con motivo de que dejo la fisioterapia, dejo esta parte de lo que es acompañamiento de mujeres con sus movidas pélvicas para centrarme en la otra parte de mi vida laboral, con la que llevo ya también 4 añitos, que es acompañar a otras fisios pélvicas a que lo hagan ellas desde el mundo online y lo hagan, bueno, pues un poquito teniendo en cuenta cómo yo me he acercado a este mundo, que tiene una mirada así un poquito particular. Hoy vamos a hablar de esa parte de tu cuerpo que no quieres tener de enemiga, si quieres tener el suelo pélvico contento. 2 partes, de hecho, 2 partes del cuerpo súper importantes, que las usamos todos los días, sin ninguna duda, y que son un poco pejigueras, las jodidas. Y hablo de la vejiga, que yo la llamo la princesa guisante, y el recto, que sería pues el príncipe guisante también, la verdad, para algunas cositas por lo menos. Vamos a hablar de qué cosas, de cómo vamos al baño, luego influyen en nuestra salud pélvica y en nuestras ganas de hacer pis y todas estas cosas, y vamos a hablar de ese que hablaba yo ayer o que decía que es uno de los grandes enemigos del suelo pélvico, que es el estreñimiento. ¿Para quién es este directo? Para seguir, me vais a ver hoy un poco espesa, estoy espesísima, no sé si es que se nota que es viernes o qué. Entonces, bueno, sin más, yo sobre todo vengo aquí a compartir. La idea de este legado pélvico sobre todo es que, pues tanto ahora las que lo estáis viendo en directo o las grabaciones en estos días, como las que lleguéis después, que tengáis algo para empezar, como poco empezar, o incluso poder salir con mucha dignidad de vuestra movida pélvica, ¿vale? Porque hay cosas de las que estoy compartiendo aquí que yo estoy convencida de que algunas mujeres os van a ayudar a quitaros esa movida pélvica. ¿Qué tipo de movida pélvica? Pues puede ser sobre todo una incontinencia o un prolapso. Bueno, en el caso de hoy, que voy a hablar del estreñimiento, pues a lo mejor también un estreñimiento. Hoy también otra de las cosas, o otra de las personas que podríais estar muy interesadas en esto es si tienes urgencia a la hora de ir al baño. Esto es, me entran las ganas de hacer pis de 0 a 100 en 3 segundos. Como estoy espesa. O he notado en los últimos tiempos que tengo más ganas de hacer pis de lo normal. Luego, sobre todo, encima voy al baño y no coincide la gana de hacer pis con la cantidad de pis que tengo, ¿no? Es como hago un chupito de pis y yo tenía ganas de hoy como estoy yo, un vaso grande. No me voy a buscar, no, un pedazo de copón. Sobre todo, además, os va a venir muy bien si ya estáis adaptando vuestra vida a este tipo de cosas, porque una de las cosas que generalmente no nos damos cuenta, porque es algo progresivo, es algo paulatino, no es algo que pase de un día para otro, es que vamos adaptando y haciendo pequeños apaños, pequeños ajustes en nuestro día a día y acabamos organizando nuestra vida alrededor de las pérdidas de orina, de la urgencia, del prolapso o de la madre que los parió a todos, ¿no? Entonces la idea es que esto nos lo podamos quitar sin tener que estar haciendo un esfuerzo mental continuo, que tenga que estar pensando en contraer, que tenga que estar pensando en esto por aquí sí, por aquí no, sino que al final me salga de forma natural, me salga de forma instintiva, porque esto se puede trabajar también, que esto redunde en la libertad de movimiento de mi día a día, que pueda volver a saltar, reír, follar, moverme en general sin tener que estar pensando en mi suelo pélvico o que me pueda morir de vergüenza porque se me escape un pedo, que también eso podría estar relacionado con el suelo pélvico, ya no solo se me escape el pis, que también, coño, yo llegaba a tener mujeres en consulta o en el programa Reconquista que habían dejado de salir de su casa prácticamente, o sea, de estar con depresión, ¿no? Y cuando, de hecho, bueno, estos son casos que son más habituales de lo que nos pensamos, no es la cosa más habitual del mundo que yo me he encontrado, pero es más habitual de lo que nos pensamos. Y ayer hablaba con otra mujer, con una compifisio hablaba, que ya estaba pensando, o sea, estaba empezando a dirigirse a mujeres en posparto y tal, ¿no? Y hablábamos de una cosa en concreto y me acordé de un caso que he tenido yo, una mujer que ha tenido una cesárea y tuvo una cesárea de urgencia. Y dentro de esa cesárea de urgencia, pues ella a nivel emocional
se quedó con un run muy potente de si ella podía haber hecho algo para evitar esa cesárea, ¿no? Ella en concreto no está en España, entonces en el país en el que está cuando hay algo que se sale de lo común, hacen como una investigación para ver si hay algo que haya fallado. Entonces a ella, cuando hicieron esa investigación y la vieron en una consulta para decirle las conclusiones que habían llegado, le dijeron que no, que ella no podía haber hecho nada por evitarlo, que había sido algo que no se podía haber evitado en los términos por lo menos en los que nos movemos ahora, ¿no? Y bueno, ella me dijo, pues mira, sí que es cierto que me he quedado más tranquila, pero sigo un poco con el run, ¿no? Y según fuimos mejorando los síntomas que tenía, las sensaciones que tenía, tanto de dolor como de falta de fuerza y todo eso a nivel abdominal y tal, pues me dijo que se iba dando cuenta que todo el trabajo físico que estaba haciendo, el encontrarse mejor, le estaba ayudando con el run emocional, ¿no? Hasta el punto de que se había dado cuenta que hubo un momento en el que pensó que lo mismo tenía que ayudarse, acompañarse con una psicóloga, con un psicólogo, y que esa última semana, ¿no?, que estuvimos trabajando, se había dado cuenta que ya no, que ya como que de repente el run había desaparecido, ¿no? Y que tenía mucho que ver con esa recuperación física, ¿no? Lo que tiene también mucho sentido. Y bueno, el último punto así que sería interesante para estos directos en general y en concreto, si queréis aprovechar esta última oportunidad que estoy dando de trabajar conmigo con mi programa Reconquista tu suelo pélvico, que tiene ahora mismo las plazas abiertas, es que tengamos una prevención real, una prevención tanto para las mujeres que todavía dicen, bueno, yo noto cositas pero no estoy fatal. Bueno, pues es el momento ideal para ponerte con ello, porque entonces te aseguras de que eso no va a ir a más, que es una cosa que es bastante probable, es un factor de riesgo para que vaya más, el hecho de que ya tengas alguna cosita por ahí que te llame la atención. O para las mujeres que ya tienen algo como muy evidente y ya se lo están planteando, se lo han planteado muchas veces, incluso han intentado a lo mejor alguna cosita por su cuenta, pero no terminan a lo mejor mejoras un poco, pero no terminas o no hay ningún cambio. Pues para que una vez que te deshagas de tu movida pélvica con un trabajo estructurado, con un paso a paso, con un acompañamiento que te ayude a que tú no tengas que estar tomando decisiones que no te toca tomar realmente, que tengas que estar adivinando si sí o si no, pues que encima te asegures de que tienes las herramientas para que en el futuro no te vuelva a aparecer una movida pélvica. Y si vuelve a aparecer, porque hay, por ejemplo, en temas de urgencia, que hoy vamos a hablar un poquito más del tema de la urgencia, temas de urgencia, a veces hay episodios que se repiten o tú te has quitado tu urgencia del todo, pero de repente te pasa una cuestión de estrés o alguna movida y tal y parece que vuelve la urgencia. Pero si tú tienes la herramienta para volver a controlar tu propia urgencia, pues ya está, no hace falta que tengas que depender de nadie más, ni de mí ni de nadie más, que esa es la idea. Y esto a mí cuando me lo dicen mucho, ¿no? María, pues la verdad es que, pues yo qué sé, la membresía puedes seguir trabajando conmigo de por vida si quieres, ¿no? Si te gusta lo que yo hago a nivel de movimiento, ejercicio, que es muy completo, porque trabajamos fuerza también, trabajamos movilidad, no solo trabajamos el suelo pélvico, porque si no, trabajamos todo lo demás, el suelo pélvico se va a acabar resintiendo. Bueno, pues a veces, ahora que a las chicas de la membresía les anuncié que la membresía la cierro como parte de dejar la fisioterapia, en concreto la cierro en abril, me decía una de las chicas, pues mira, al final vas a tomar la decisión por mí, porque hace un par de meses te dije que yo todavía no me veía para ir sola, ¿no? Para soltarme de tu mano, pero últimamente sí que venía pensando que sí, y ahora que tú me digas que la membresía va a parar, pues quiere decir que al final voy a irme yo de mi propia mano, ¿no? Así que vamos al lío, queridas. Como siempre, si me veis mirar por aquí arriba, es que tengo aquí la chuleta para no enrollarme, que yo creo que ya se me ha quitado lo del viernes de la cabeza y ya estoy como más despejada. Vale, decía, tu vejiga pejiguera, la princesa guisante. ¿Qué pasa con la vejiga? La vejiga, a la vejiga todo la molesta, todo le va mal. O sea, que tenemos que estar a buenas con ella, porque si no enseguida, la parte buena que tiene es que muchas veces en cuanto ya le empezamos a hacer un poquito de caso, vuelve al redil. Voy a hablar de personas que puedan tener no solo incontinencia, la vejiga, cómo nos puede influir. Hay un tipo de incontinencia que es la incontinencia por rebosamiento, que está muy relacionada con cómo gestionamos la vejiga, cómo gestionamos el ir al baño. También mujeres con una urgencia, como lo he dicho antes, y ahora vuelvo a repetir un poquito qué es el tema de la urgencia. Y luego, ¿qué pasa? Pues esas situaciones de, oye, es que soy de las que yo me aguanto hasta la muerte, si hace falta, ¿no? Yo me aguanto.
aguanto la vida. Vale, vamos a empezar hablando de cómo funciona un poquito la vejiga, porque vais a entender un montón de cosas. La vejiga, tenemos aquí como si me hubieran cortado por la mitad la pelvis, y tengo aquí el pubis, la vejiga con la uretra, el útero con la vagina y el recto con el ano. Qué bien que le voy a dar ya descanso a este pobre que está ya, que se me cae a cachos. La vejiga es bueno, como muchos otros órganos, un músculo que está formado, es un órgano que está formado por fibras musculares. Fibras musculares en este caso que directamente no podemos controlar, no como los músculos de mi brazo, pero indirectamente sí que podemos hacer cositas. Entonces la vejiga es como un globo formado por esas fibras musculares que se va llenando. Es a diferencia del recto, que esto lo hablaremos después, es una zona de almacenaje, sí que tiene una función de almacenaje de la orina. Entonces se va llenando y se van estirando las fibras musculares. Cuando llega a cierto estiramiento, cuando todo funciona bien, es cuando debería dar la señal del cerebro de oye, que ya estoy aquí así de estirado. Lo mismo ya toca ir al baño, entonces el cerebro dice, sí, estás así de estirado, pues venga, vamos a dar las ganas de hacer pis. Y esas ganas de hacer pis son como pequeñas contracciones de esos músculos que la notamos, pues la típica sensación que tenemos todos ahí como encima del pubis, por ahí, ¿no? Entonces, esta primera señal nos la suele dar más o menos cuando hay unos 200 mililitros, ¿vale? Que sería poco menos de esta taza, yo creo. Esta yo creo que debe ser de 250, pues un poco menos de esta taza. Más o menos 200, ¿vale? Pues depende de si seamos más grandes o más pequeños, será un poco más arriba, un poco más abajo, pero así como normalidad lo consideramos 200. Si no vamos a hacer pis, pues generalmente esas ganas de hacer pis iniciales desaparecen y sigues con tu vida y la vejiga se sigue llenando, se siguen estirando un poquito más las fibras musculares. Esas ganas pueden llegar a desaparecer del todo, de hecho sería lo más habitual. Sin más, depende también de lo que estés haciendo. A lo mejor si estás tumbado y te levantas, pues por el cambio también de forma de la vejiga, pues se vuelven a notar las ganas, ¿no? Pero ponle que tú estás sentado trabajando, dices, ay, tendría un poco de ganas, pero paso, sigo a lo mío, quiero terminar este email. Vale, pues se sigue llenando la vejiga hasta que llega más o menos a 300 mililitros. Vuelve a pasar el mismo proceso de mando la señal, el cerebro reconoce, vuelve a mandar la señal para abajo, empiezan las ganas de hacer pis, y esas son las ganas de que se quedan ahí como insidiosas y que si no les haces caso llega un punto en el que la vejiga se llenaría y habría lo que sería una incontinencia por rebosamiento. La vejiga toma el control y dice, ahí te quedas. Voy a mearme encima porque es que no puedo más, básicamente. Entre esos 200 mililitros, entre esas primeras ganas y esas segundas ganas de hacer pis es cuando deberíamos ir al baño. ¿Qué puede pasar? Que yo vaya al baño, pues eso, entre más de 300 mililitros y infinito hasta que ya tomará el control. Normalmente no vamos a llegar ahí porque la naturaleza es sabia y hace que eso sea súper incómodo. Entonces llega un punto en el que dices, yo tengo que ir al baño, pues voy, esté haciendo lo que esté haciendo. Ahora, si yo me acostumbro a ir al baño cuando la vejiga está, no al límite, pero bueno, pues yo qué sé, a los... No voy a poner una cantidad aquí porque no sé hasta qué punto esto puede estar estudiado o no y no quiero decir cosas que no son. Esto, no sé si seguro que se ha pasado una vez, ¿no? De me meo, voy al baño y de repente dices, joder, con lo que me meaba, meo gran cantidad, pero sale un chorrillo que dices, estoy ahí media hora soltando chorrillo y dices, sí, he soltado 1 litro de pis, pero estoy ahí, tarda un montón, ¿no? Como que va muy despacito. Pues esto tiene que ver con esas fibras musculares que os decía, ¿no? Os podéis imaginar, es como el globo, lo hinchamos mucho y cuando lo vamos soltando como que pierde fuerza, ¿no? Pues esto, la fibra muscular no es lo mismo que yo intente coger un peso con el músculo totalmente estirado, aquí me va a costar más que si lo cojo aquí, en un estiramiento óptimo, ¿no? Pues lo igual le pasa a la vejiga. No es que sí, lo que puede pasar es que acabe dándonos algún residuo posmiccional o algo de eso, por eso lo ideal sería que vayamos entre esos 200 o 300 mililitros más o menos que tenemos la vejiga. Y dirás, María, ¿y cómo sé yo que tengo 200 o 300 mililitros si no tengo un medidor en mi vejiga? Bueno, pues esto lo veremos tranquilamente porque os voy a dar algunas pautas para reconocer algunas cositas. Otra cosa que puede pasar es que me acostumbre a ir al baño cuando la vejiga está por debajo de esos 200 mililitros, que esté de 100, 50, ponle. Esto es lo que está relacionado con el pis de por si acaso, que seguro que nos habéis escuchado a alguna fisio o alguna persona decir,
Es que el pis de por si acaso no es bueno. Pues hombre, el pis de por si acaso por sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que no es tan bueno para la vejiga es que nos acostumbremos a vaciarla cuando está así, ¿no? Cuando está en modo chupito, que digo yo, está chupito, la taza o el vaso de... Joder, el vaso grande, que no, el vaso de mini leche, no me salía antes, ahora me ha querido salir. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? De vaciar la vejiga cuando está así. Pues que la vejiga empieza a acostumbrarse, por eso os decía que la vejiga es un poco la princesa gigante, gigante no, guisante, por eso de que todo la molesta. Cuanto ya llevamos unos días o una temporada vaciando la vejiga así, pues la vejiga dice, vale, pues esta longitud de fibras es la habitual y es cuando yo ya tengo que mandar la señal y el cerebro, que es muy obediente, dice, sí, tú a lo tuyo. Entonces pueden empezar esas ganas de hacer pis que no se corresponden con la cantidad de hacer pis, incluso con la urgencia. Esto está relacionadísimo con la urgencia. Entonces, si cuando viene una mujer a trabajar conmigo, y muchísimas de las mujeres con las que trabajo tienen urgencia, y me dice, tengo urgencia, o vemos que tiene urgencia, lo primero que hacemos, lo primero que hacemos es otra cosa. Una de las cosas que hacemos es quitar esos pises de por si acaso. Valorar cómo quitar esos pises de por si acaso, porque esto también tiene su aquel. Lo primero que hacemos, cuando hay, en general lo suelo pedir, ¿vale? Sobre todo si hay incontinencia 100% y, aunque no haya urgencia, si no hay incontinencia y vienes por un prolapso, a lo mejor también lo hacemos, depende de una serie de cosas. Porque esto es interesante hacerlo incluso si no tienes ninguna movida, que es el diario miccional, que como su propio nombre indica es apuntar, entre otras cosas, los pises. Pero hay que apuntarlo de una forma en concreto, porque eso nos va a dar muchísima información. Lo primero te va a dar a ti información y vas a decir, ostras, pues voy mucho más al baño o mucho menos al baño, o hago mucho más pis o hago mucho menos pis del que pensaba. Y esto es oro. Esto es oro porque igual que os decía ayer con lo de la toma de conciencia, que hay mujeres que solo con la toma de conciencia se han deshecho de su movida pélvica, que no es lo que más habitual, pero me ha pasado más de una vez y más de dos, con el diario miccional también a veces pasa que es como, ¿es verdad? Con esto que me contaste de la vejiga y esto que veo así, me reordeno los pises y ya, pum, desaparece la urgencia o desaparece la movida, ¿no? El diario miccional, si buscáis, si me lo pedís a mí, yo os paso un formato para rellenarlo en Excel que lo podéis encontrar por internet también, podéis diario miccional, que es lo interesante, que tenga varias columnas. Tiene la columna de la hora, tiene la columna de la cantidad del líquido, tipo de líquido, cantidad de líquido, cantidad de pis, si hay pérdida de orina o no, si hay urgencia o no, y notas. Que normalmente en esas notas en mi plantilla pone que estás haciendo en el momento de la pérdida de orina, pero como no siempre pérdida de orina, es muy interesante utilizarlo como notas en general, ¿no? ¿Qué estabas haciendo con la urgencia o lo que sea? Entonces, en cada fila de esas columnas vamos con un evento, ¿no? Por ejemplo, yo me levanto por la mañana a las 7, a las 9 de la mañana, cuando sea, pongo ahí 7, 9. Y en la segunda columna, si lo primero que hago es ir al baño, pues me voy a la segunda columna, mido la cantidad de pis que hay y lo apunto en mililitros. ¿Y cómo lo mido? Pues me compro un botecito o si tenéis el típico bote de estos grande de la batidora que viene con los mililitros y tal, que es viejo, que ya no lo usas, pero lo tienes por ahí todavía, pues lo puedes usar, o te puedes comprar un bote de estos de orina de los grandes, de 2 litros en la farmacia, y ahí ya puedes ir midiendo. Es importante porque esto es lo que nos va a dar efectivamente cómo está, si estoy yendo al baño cuando la vejiga está entre esos 200-300 mililitros o no. Yo, por ejemplo, una cosa que hago a nivel mental para ver si realmente estoy haciendo un pis decente o no es ir controlando mentalmente si sería capaz de llenar una taza. Yo si me quedo muy lejos de llenar una taza es como, uy, aquí ha habido algo que me ha descontrolado. Que esto pase puntualmente no pasa nada, o que desborde la taza puntualmente no pasa nada. Ahora, el tema es que no sea un hábito. Yo, por ejemplo, cuando estoy con la regla, como voy mucho al baño, cuando empiezo a notar cosas y tal, pues hay veces que hago pis y es como, bueno, he hecho un pis que esto sobraba, pero ya está. Tampoco me vuelvo loca. Entonces, si más o menos llegaría a la taza, pues digo, pues ya está, perfecto. Pero lo ideal si estamos haciendo el diario miccional es que se mida, ¿vale? Porque así vamos a sacar muchos más datos.
Luego, pues eso, a las 9 voy a hacer pis, lo apunto. A las 9:30 me tomo un café, pues líquido, café, cantidad. Yo ahí sí que no pido tanto que lo midan exactamente. A lo mejor sí que pongan una taza, porque eso considero que una taza son esos 250 mililitros, un vaso 200, ¿vale? Si lo tenemos claro cuánto es, pues ponemos la cantidad justa y perfecto. Luego, pues si tenemos otro evento a las 10, pues he tenido una pérdida de orina. Normalmente mi plantilla por lo menos está dividida en pérdida poco, medio y mucho. No sé cómo es exactamente los nombres que pone. Poco sería unas gotitas, un medio sería un chorrillo y mucho es que me he mojado, ¿no? Entonces igual, pues apunto. A las 11 tuve una pérdida saltando. Urgencia, 3/4 de lo mismo, ¿no? Y si no hay urgencia, pues no se anota. O se pone que no. Esto, yo en blanco considero que no hay urgencia, desde luego. Esto, como os decía, nos da un montón de información y es básico para cualquier movida relacionada con la incontinencia o con una urgencia o con algo que nos descuadre a la hora de hacer pis, ¿no? Por ejemplo, este año pasado estuve trabajando con Marina, que me contaba que le costaba muchísimo hacer pis. Yo es que eso, como que me cuesta mucho hacer pis, sobre todo, ella cogía mucho el tren, sobre todo cuando estoy en el tren, que estás así como medio de pie y no sé qué, me cuesta mucho hacer pis. Y gracias al diario misional nos dimos cuenta de lo que a ella en concreto le pasaba, y en concreto a ella es que fue un visto y no visto de decir, mira esto, pan, cambia esto por aquí, tacatá, y le desapareció lo que más le preocupaba. Luego seguimos trabajando pues para esa parte de asegurarnos de que no le dé más movidas en el futuro por lo que venía y las otras cosas que había por ahí. En su caso había incontinencia, había una urgencia también bastante potente, ¿no? Entonces ella pasó de no poder echarse siesta estándar siesta estándar, cada uno tiene su propia siesta estándar. Mis siestas estándar son de 10 minutos porque si no sé que luego nos rinde una mierda, pero sus siestas a veces de fin de semana pues eran de 1 hora, pues no podía estar 1 hora en el sofá tranquila y con ese cambio sí que lo consiguió. Vale, más cositas. Una cosa que suele generar muchas dudas es, vale, me quito el pis de por si acaso porque es, o vemos además en el diario misional, que esos pises de por si acaso están coincidiendo con que son 50 mililitros, 100 mililitros y están haciendo que la vejiga me dé esas ganas potentes de hacer pis, cuando no toca además. Ok, ¿cómo me quito estos pises? Porque a veces es como un poco locura, en plan de, es que esos pises de por si acaso a mí me dan seguridad, es totalmente normal. Entonces, es una cuestión de ver primero cuándo haces esos pises, ¿no? Por ejemplo, uno muy habitual, el de ir antes de irme a la cama a dormir. Súper habitual. Es que yo, si no hago, aunque haya hecho pis hace 5 minutos, si justo antes de irme a la cama no voy y hago pis, aunque sean las 3 gotitas que me quedan, es que no me duermo. Esto es súper habitual. Una cosa importante, ¿vale? Para esto, cada vez que vayáis al baño, vais a tener algo de pis. ¿Por qué? Porque la vejiga, como os he dicho antes, es un músculo, es un órgano, está formado por músculos, sí, pero es un órgano que sirve de almacén. Entonces, cada pocos segundos se va llenando. De hecho, me hace mucha gracia cuando hacemos una eco de una vejiga, porque ves ahí unas burbujitas. Si la dejas un ratito, ves unas burbujitas y es que se va llenando la vejiga. Entonces, siempre que vayamos al baño, vamos a tener orina. Otra cosa es que haya la orina suficiente como para que la vejiga esté suficientemente estimulada y no nos dé problemas a medio o largo plazo. Entonces, a ver, que he perdido el hilo de lo que estaba contando yo. Ah, sí, pues eso, el pis de me voy justo, lo tengo que hacer justo antes de irme a la cama porque si no, no me duermo. Hay muchas mujeres que me dicen, María, yo es que empiezo a sentir que es un tema mental, o sea, es una cosa mía, es cosa mía, ¿no? Me lo imagino o yo me lo provoco a nivel mental o lo que sea, y tiene una parte psicológica porque al final los hábitos los conformamos también desde la psique. Entonces, pero esto es buena noticia porque quiere decir que tenemos mucho más control del que pensamos. Vale, ¿qué suelo, por ejemplo, recomendar yo a una mujer que me dice, María, yo es que sin mi pis justo antes de irme a dormir no duermo? Pues que intentes alargar, o sea, que no haya un pis anterior, que si a ti te entran ganas, tú te sueles ir a dormir a las 11 y te entran ganas de hacer pis a las 10:15, a las 10:30 y dices, bueno, puedo aguantar, pues aguántate antes de meterte en la cama, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que hay que adaptar a cada una de las mujeres que tenemos urgencia para que no sea venga, ahí, pues tengo que dejar de hacer pis de por si acaso
Y hay algunos que me pueden provocar todo lo contrario, o que tenga pérdidas, o que tenga más urgencia, más movida. Pues coño, vamos a valorar cómo eso se puede ir quitando, se puede ir adaptando para que tu urgencia desaparezca, tus pérdidas de dinero desaparezcan y tú ya te olvides de tener que hacer pis de por si acaso y le eches en vinagre. Como siempre, yo os invito a dejar aquí preguntas. Ya he ido, no os he dicho, o sea, porque sí que me habéis dejado preguntas estos días y tal sobre este tema, pero como he ido yo respondiéndolas sobre la marcha, no voy a poner la pregunta exacta porque sería repetirme básicamente. Y yo creo que en cuanto a hábitos a la hora de hacer pis, puedo hablar de una cosita más que todavía sigue siendo habitual, que es el cortar el chorro de pis cuando estamos en el baño, que esto se puso de moda porque es cierto que si tú cortas el chorro de pis en el baño, lo que estás haciendo es cerrar aquí y estos musculitos que están por aquí, que trabajan todos juntos, o sea, el que cierra aquí es parte de la musculatura voluntaria del suelo pélvico. Luego hay aquí un esfínter interno que es parte de la musculatura del suelo pélvico, pero no, este es de esa musculatura que os decía antes que no podemos controlar directamente, que sí podemos controlar indirectamente. Y esto me acaba de recordar una cosita sobre la urgencia. Y es que, claro, yo te estoy contando cosas un poquito sueltas, bueno, no sueltas, es las cosas que hacemos cuando hay urgencia, pero esto tiene que estar adaptado a la persona que tiene urgencia. Entonces, vale, muy bien, quitamos el pis de por si acaso, vamos a ver si esa urgencia es real, siempre es real, entendedme, pero me refiero a es real porque la siento, pero es real o no es real en cuanto a cantidad de pis que hay, o sea, tu vejiga tiene capacidad. Hay veces que esa capacidad se pierde y esto ya pasamos a hablar de vejiga hiperactiva, ¿vale? Bueno, y no tiene por qué haberse perdido, ¿vale? Aquí hay muchos grises, o sea, aunque nos pongan la etiqueta de vejiga hiperactiva, todas estas cositas que estoy contando pueden servir. Porque ahí hay un poco de batiburrillo a veces, ¿vale? Pero bueno, ponle que hay casos en los que pasa que esa urgencia se da y por mucho que trabajamos una cosa u otra, no conseguimos. Incluso se trabaja con neuromodulación del tibial, esto es, te ponen electrodos en una zona de la pierna y tal, un nervio que comparte raíces y ramas, para que nos entendamos, con los nervios que van a la vejiga, entonces ayuda a nivel nervioso a modular esta gana de hacer pis. Pero en la mayoría de los casos con los que yo trabajo, con estas pautas no nos hace falta, esto no es doloroso ni nada de eso, pero bueno, que hay veces que no nos funciona. Y con estas pautas muchas veces es suficiente. Entonces, iba a decir que esas ganas de hacer pis, esa urgencia que nos entra, también se puede controlar con una serie de pautas. Pautas que os puedo decir, una sencilla que se puede entender muy fácil, el contraer esa musculatura voluntaria, que bueno, me ayuda a cerrar aquí, y no es por un tema de para que no tenga una pérdida, sino porque al activar esta musculatura de cierre que es voluntaria, la musculatura voluntaria de la vejiga o bien se relaja o bien hay aquí un problema, ¿no? Estallaría la vejiga. No va a estallar la vejiga. Entonces, es un reflejo que tiene la vejiga por cómo funciona, del que nos podemos ayudar para el tema de la urgencia. Hay muchas más cosas, no las voy a contar todas porque depende de lo que nos pase a cada una y de nuestra propia idiosincrasia y un montón de cosas, el que nos funcione una o nos funcione otra, pero que sepáis que cuando hay urgencia no es solo una cuestión de que me hagan o de que me den pastillas o lo que sea, sino de mirar todo este conjunto que os estoy diciendo. Y estaba hablando, que voy yo por la rama, menos mal que me queda una neurona de semana y soy capaz de volver a lo que estaba, que es ese cortar el chorro de pis. Cortar el chorro de pis se puso de moda por lo que os decía, que si yo soy capaz de cortar el chorro de pis, es seguro que estoy contrayendo mi suelo pélvico. Entonces, hubo un momento en el que a nivel del mundo sanitario, cuando venías a ver pues a tu gine o lo que fuera, te decía, oye, pues para el suelo pélvico, cada vez que hagas pis, pues luego cortas el chorro de pis 3 o 4 veces y entonces ya lo estás ejercitando. ¿Qué pasa? Que hay una corriente que dice que si nosotros cuando estamos haciendo pis, que es cuando la vejiga se está contrayendo, empezamos con esto de que la vejiga es pejiguera, empezamos a cortarle el rollo, como quien dice, el chorro, pues al final puede haber problemas luego de vaciado. Entonces,
Es algo que yo he visto algún estudio que dice que no se ha encontrado realmente en gente en la que van monitorizando y tiene ciertas características y tal, pero como es algo que no es necesario y que sí que podría tener un efecto secundario, pues no lo recomendamos. Entonces puedes trabajar la musculatura del suelo pélvico fuera del momento de hacer pis. Otra cosa es que puntualmente digas, a ver si puedo cortar el chorro. Porque yo es cierto que muchas mujeres con las que trabajo, una de las cosas que a veces me dicen es, María, yo es que antes, por ejemplo, notaba que podía cortar el chorro de pis sin problema y ahora no puedo. Entonces, eso es un síntoma de que el suelo pélvico algo le está pasando. Así que bueno, resumiendo, que si hacéis esto de cortar el chorro de pis de forma habitual, pues mejor no lo hagáis, dejarlo de forma puntual si queréis comprobar y trabajar el suelo pélvico de otra forma que tiene mucho más sentido. Y con esto, si no tenéis ninguna pregunta, que no he visto que hayáis dejado ninguna pregunta por aquí, pasamos al siguiente tema, que ya es pues el otro pejiguero, el princeso guisante, sería ahora, el recto, el estreñimiento, que os decía el otro día, que para mí es uno de los grandes enemigos del suelo pélvico, porque por dos motivos. Primero, ¿qué considero yo un estreñimiento? Como fisio pélvica. Que no vayamos todos los días a hacer caca o que necesitemos empujar o que necesitamos empujar. ¿Por qué la de todos los días? Porque normalmente si comemos todos los días llegan heces al recto. Yo en mis 16 años trabajando como fisio de suelo pélvico no me he encontrado ninguna persona con tránsito lento. Que los hay y existen, ¿eh? Hasta donde yo sé existe. Pero no es algo que a mí me parezca tan habitual en las mujeres con estreñimiento. Entonces lo más habitual es que lleguen heces al recto todos los días. Y si llegan heces al recto todos los días, aquí, antes os decía, la vejiga sí que es un órgano que entre sus otras funciones tiene una función de almacenamiento. El recto no. El recto es un lugar de paso. Si llegan heces aquí, está el recto y el sigma. Llegan heces aquí, bajan, y cuando llegan aquí, el recto se distiende y nos entran las ganas de cagar, básicamente. Que también son, antes os decía, las ganas de hacer pis son pequeñas contracciones de la vejiga, pues el recto también tiene pequeñas contracciones, que son esas ganas de hacer caca. Esa distensión, ¿no? Esa sensación de que algo me está ocupando el recto, como quien dice. A ver, que no pierda el hilo porque os quiero contar muchas cosas. Si no voy todos los días al baño y las heces están llegando al recto, pues está habiendo un peso extra sobre el suelo pélvico. Cambia un poco la morfología, ¿no? La colocación de toda esta zona y bueno, pues él tiene que hacer un esfuerzo extra el suelo pélvico. Si todo va bien, pues eso no va a ser ninguna movida, pero a largo plazo pues puede ser una historia. Y luego el que vayas empujando. Tengo un vídeo, lo tengo por aquí en Instagram, pero aquí en Instagram debe estar bastante abajo, también lo tengo en YouTube, un vídeo en el que hacen una defecografía a una persona que es una resonancia magnética en movimiento, dinámica, de una persona cagando, básicamente. Generalmente esto se hace a personas que tienen algún problema para ver qué es lo que pasa cuando vas al baño, ¿no? Entonces, en esta persona probablemente ya tendría alguna movida, pero no lo puedo saber porque el vídeo que yo encontré no lo ponía. Entonces, lo que se ve en esta persona cuando está empujando es que empuja, claro, no empujas solo aquí, depende cómo empujes, ¿vale? Depende cómo empujes, pero generalmente empujamos bajo el aire y empujo. Ahí. Entonces, lo que hago es empujar todo, ando un vector de fuerza por aquí y empujo todo hacia abajo. Entonces, se veía como bajaba, no, en su caso era el recto, como bajaba el recto, incluso se pondría más abajo de una línea imaginaria que hay entre el pubis y el coxis. Y cuando hay esa línea, no, entre el pubis y los isquiones, se me ha ido la olla, entre el pubis y los isquiones, y cuando pasa esa línea, pues ahí se considera que hay un prolapso, que puede ser un prolapso que está en el momento del empuje, pero es que si está en ese momento del empuje, a medio o largo plazo se convierte en un prolapso en estático, ¿no? Prolapso, para quien no lo sepa, es cuando cae o bien la vejiga, cae hacia la vagina o incluso llega a salir, el útero, que lo podría hacer, porque si le quito aquí la pegatina, bajaría por aquí o incluso llega a salir o el recto, y llega a salir, ¿no? Eso es un prolapso. Entonces, a base de empujar, pues no, el suelo pélvico dice, ¿para qué voy a estar yo aquí luchando? Bueno, o se pone a luchar, de hecho,
Hay una cosa que se llama anismo, que es no somos capaces de relajar el esfínter anal, que es este de aquí, que es redondito y rodea el ano. O sea, el ano realmente es esfínter anal externo, esfínter anal interno. Y hay un espacio y tal cual, ¿no? El externo es el que controlamos nosotras voluntariamente. De hecho, una de las cosas que pasan cuando llegan heces al recto es que el esfínter anal interno, las ganas de esta de, hostia, que se me sale, el hocico del perro, como dice mucha gente, como dice mi hermano, me asoma el hocico del perro, es que el esfínter anal interno ya se ha abierto. Si no vamos al baño, este se vuelve a cerrar y las heces vuelven y nos desaparecen esas ganas de cagar. Y ahí es donde voy yo a decir por qué llamo también el princeso guisante al recto. Entonces, si no vamos todos los días al baño, si empujamos en el baño o cualquiera de estas, para mí sería ya motivo de decir, oye, pues aquí hay un estreñimiento y hay que ponerle solución. ¿Qué pasa? Que si no voy todos los días al baño, generalmente no voy todos los días al baño porque no me entran ganas. Y como es lógico, pues si no me entran ganas, yo no me voy a ir al baño. No, pues es una lógica aplastante, desde luego. Lo que suele pasar en estos casos es que yo esto lo comparo como si las ganas de hacer caca son que te llama el recto, ¿no? Te coge y te llama por teléfono y tú le ignoras. Pues aquí viene el princeso guisante que tiene un volumen aquí, y dice, que no me haces caso, pues dejo de dar la gana de hacer caca, pero dejo de sentir incluso que aquí hay algo, ¿no? Como que hay esto se llama complianza rectal, así, que suena súper mono, ¿no? Pues complianza rectal es que el recto, las paredes del recto se acomodan muy rápido, por suerte también debo decir, porque hay veces que no podemos ir al baño y si estás con la gana de cagar ahí todo el día, pues poco rollo. Pues eso, se acostumbran muy rápido a ese volumen. Entonces, como que tiene que llegar más heces para que nos entren ganas. Si no hacemos nada extra nosotros por nuestra cuenta, porque sí que podemos hacer cosas. Entonces, claro, normal. Yo no puedo ir hoy al baño y a lo mejor mañana, o sea, esto no suele ser de un día para otro, pero si tenemos tendencias, como así de fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vale, María, no me entra la gana. ¿Qué hago? Pues llama tú. Si el recto ya no te llama, pues le llamas tú. Y esto es, pues lo más habitual es que el reflejo gastrocólico, que es el de las contracciones estas que os decía antes del recto, aparezca sobre todo más por la mañana, después de desayunar y esas cosas, ¿no? Es como que los reflejos están más vírgenes por la mañana, que dicen los que saben. Entonces, desayunar y sentarme en el baño con un banquito debajo de los pies, que me suban un poquito las rodillas por encima de las caderas, porque esa es la posición de cagar de campo, que decía una accienta mía, y tiene todo el sentido del mundo porque este musculito que tenemos por aquí, bueno, hay varios, ¿vale? Pero hay uno que va desde el pubis, llega hasta el recto, pasa por detrás del recto y vuelve así, y tiene como forma de herradura, se llama puborectal, el pubis al recto. Cuando estamos en cuclillas se relaja, es el que hace que haya un ángulo entre el recto y el ano, y el recto, así. Entonces, cuando este músculo se relaja, como que es más fácil que esto se ponga más alineado. Y cuanto más alineado, pues hombre, más fácil que salga algo de aquí a que salga algo de aquí, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces eso nos facilita, y además el banquito también nos facilita que si tengo que hacer un empuje lo puedo hacer desde los pies. Por ejemplo, si hago un empuje desde los pies es mejor que si hago y empujo. Es más eficaz y es más económico, y sobre todo para el suelo pélvico es más económico porque luego no tiene que pagar el precio. Entonces, pues eso, me sentaría 3-5 minutos, que me vienen las ganas, que en muchos más casos de los que nos pensamos nos van a venir las ganas, pues cago. Que no me vienen las ganas, pues me voy y sigo a otra cosa, ¿no? Y ya valoraríamos a lo mejor hacer otra serie de cosas. Pero sobre todo que tengáis en cuenta cuando hay un estreñimiento, también comentaba un poquito ayer, ¿qué solemos mirar cuando hay estreñimiento? Pues si bebo agua suficiente, si como suficiente fibra, y a lo mejor si hay algún problema digestivo, algo de eso, alguna historia, ¿no? Pero poco más. La consistencia de las heces, que a lo mejor nos da pistas de lo que puede estar pasando y este tipo de cosas, que por cierto, para la que no lo sepáis, existe una escala que se llama escala de Bristol, que es la escala de la consistencia de las heces.
Esto a mí, a ver, nos ayuda, a los profesionales nos ayuda un montón, pero me parece muy curioso porque generalmente no lo sabemos. Es como, coño, que hay una escala que mide si las heces son más blandas, menos blandas, si son bolitas, si no son bolitas, y tiene un número para cada una de ellas. Entonces, si lo queréis buscar, vais a encontrar una escala maravillosa con dibujitos de las heces y nos da un poquito más de información sobre nuestras heces. Estaba yo en el ve al baño, me siento, y he perdido el hilo de por dónde iba. Bueno, esto tenía que pasar. Hoy viernes tenía que pasar, no me había pasado todavía. Volviendo al tema estreñimiento. Opciones. Me siento todos los días un ratito. Ya he vuelto. Estaba diciendo que normalmente miramos eso de la ingesta de líquido, lo que como, bla, 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 bla. Pues hay más cosas que podemos mirar. El hábito de ir al baño, si no voy todos los días al baño, qué cosas puedo variar para poder ir todos los días al baño, la postura en el baño, el cómo empujo, el cómo respiro, qué puedo hacer antes de ir al baño también para activar un poco. Yo hay un masaje que les recomiendo, o sea, a toda persona que empieza a trabajar conmigo se lo paso. Luego otra cosa es que lo acabe haciendo o no. Depende de varios factores, que es el masaje del orza, que es un masaje abdominal, básicamente. Y este además, el nombre, yo lo llamaba masaje abdominal, estuve trabajando con un grupo de mujeres una temporada, una amiga mía que se vino con más amigas y estuvimos trabajando una serie de cosas durante un par de meses, 3, pues yo les ponía a hacer el masaje antes y hubo una que de repente dijo, no sé qué, el masaje del orza, y dije, esto me lo quedo. Y en esas mismas sesiones, cuando lo empezamos a hacer todas, pues empezábamos y luego cada una se lo llevaba, nos veíamos una vez a la semana, pues yo llevaba para hacerlo el resto de la semana, 1 o 2 veces, lo que quisiera, ¿no? Y vino una vez una de ellas que dijo, oye, yo estoy empezando a pensar que a mí el masaje del orza me cambia el humor. Como que, pues eso, tenía el día tonto, se había levantado con el día tonto, se hacía su masaje del orza y como que salía con más bienestar. Y yo, esto es una fumada mía, debo decir, pero yo dije, a ver, si es que es cierto que a nivel de... Sabéis que el sistema digestivo le llaman el segundo cerebro, porque hay un montón también de sistema nervioso, neuronas y todas estas movidas, y es donde se regula la producción de la serotonina, que la serotonina es la hormona del bienestar. Y yo dije, pues oye, no lo sé, pero lo mismo, estamos ahí dándole amorcito a la serotonina, que además, o sea, tienes ya cualquier actividad que sea gustosa, pues va a hacer que ese bienestar aumente. O sea, que yo me dé un masaje en el brazo probablemente me aumente la serotonina también, pero oye, lo mismo, el masajear directamente donde está ahí el proceso, pues también nos viene bien. O sea, que yo lo dejo ahí, que lo queréis utilizar para estreñimiento bien, que lo queréis utilizar para daros gustito bien, que lo queréis utilizar porque tenéis el día tonto, pues bien también, darle caña al masaje del orza. Yo sí que, o sea, les mando un vídeo con una serie de maniobras en concreto, pero realmente tú date un masajito que te dé gusto y con eso nos va bien. Sí que hay una cosa para el estreñimiento, siguiendo lo que es la dirección del intestino grueso, que sería en el live, que no sé si aquí me estáis viendo al revés o no, con esto de que el móvil nos da la vuelta, pero sería en el lado izquierdo de arriba abajo, el colon transverso está justo más o menos debajo de las costillas, y el colon ascendente está en el lado derecho de abajo arriba. Entonces sería como hacer esa U al revés. De diferentes formas se puede hacer, ¿no? Con cariño siempre, y eso siempre que sea agradable. O sea, si me estoy muriendo o me está molestando mucho, pues no lo hagas, porque entonces no le estamos sacando los beneficios que queremos sacar. Pues eso, como veis, a lo que voy yo con esto es que a veces tenemos estreñimiento y consideramos que somos estreñidas de por vida, que he ido ya al médico y me han mirado tema de alimentación, me han recomendado tal, o que estoy tomando magnesio y aún así no hay cambios, pues hay más cosas que podemos hacer. Y con esto solo recordaros, que esto lo dije en el primer directo, creo que fue, como señal no evidente de que puede estar pasando algo con nuestro suelo pélvico, nuestro sistema pélvico, que si hay hemorroides, si tenemos hemorroides, estaría bien también revisarnos el suelo pélvico, el sistema pélvico en general, porque lo mismo, hay algo que estamos haciendo que nos podríamos evitar para que esas hemorroides, por lo menos si han aparecido ya, no vayan a más, ¿no? Vale, pues resumiendo, pues habéis llegado ahora y queréis ver luego decir, pues sí, voy a volverlo a ver porque voy a verlo desde el principio porque hay cosas que contado María que me pueden interesar. Hemos hablado de la vejiga pejiguera, la princesa guisante,
sobre todo te interesa si tienes urgencia a la hora del baño, si tienes incontinencia, si sueles aguantarte mucho o sueles hacer el pis de por si acaso. Aunque no tengas ninguna movida, pues también te viene bien escucharlo porque a lo mejor te evitas movidas. Hemos hablado del princeso guisante, del recto, del estreñimiento y de, oye, ¿por qué hay veces que aprobamos de todo con el estreñimiento y parece que nada nos sirve y luego hay cosas que son más sencillas de las que nos pensamos que nos pueden ayudar a quitarnos ese estreñimiento? Y el lunes seguimos, me voy a tomar el fin de semana de descanso, que me va a venir bien, pero el lunes seguimos, todavía nos van a quedar 3 directos, lunes, martes, miércoles, para terminar de contar como todo ese esqueleto que nos puede ayudar por lo menos a empezar a deshacernos de nuestra movida pélvica y como ya os he dicho alguna vez, a que algunas mujeres incluso se puedan deshacer solo con alguna de las cositas que cuento aquí de su movida pélvica. El lunes a las 8, hora de Cantabria, España. Tema, ¿por qué no te está funcionando? ¿Por qué estás haciendo ejercicios de Kegel y no te está funcionando? ¿Por qué estás haciendo hipopresivos y no te está funcionando? ¿Por qué estás haciendo cosas sueltas o cosas que incluso a lo mejor te han recomendado a alguien y no te está funcionando? Porque probablemente haya algo más que tener en cuenta ahí. Así que ya te lo contaré el lunes. Y nada, antes de terminar, recordaros que pues, con motivo de este fin de fiesta, esta bajada de telón, este parar con mi parte de fisio pélvica, de acompañamiento a mujeres con su movida pélvica que ya están organizando su vida alrededor de las pérdidas de orina, alrededor del prolapso y todo esto, pues he abierto plazas para la última edición de la historia, que parece así como muy dramático, pero es que es así, de mi programa Reconquista tu suelo pélvico. Es un programa estructurado con un paso a paso en el que yo te guío para que tú no tengas que estar decidiendo, tú no tengas que estar dando palos de ciego y puedas deshacerte de tu movida pélvica de una vez y para siempre, porque la idea es que yo te pueda dar herramientas para que una vez que termines el programa, si te pasa alguna movida alguna vez, tú sepas cómo controlarlo, ¿no? Si quieres saber más, déjame en los comentarios de la grabación o en un mensaje directo última y te paso toda la info, ¿vale? No me lo pongas aquí ahora porque yo salgo del directo y ya me he perdido los comentarios y no sé quién me había escrito última. Pues poco más, queridas, que nos vemos el lunes, que paséis un fin de gozoso y disfrutón y ya está. Muchas gracias por estar aquí. Un besazo. Hasta luego.